Hola, pues ahora vamos a empezar a hablar de los músculos de la parte de la nuca. Es un poco más compleja. La parte de la nuca también tiene músculos cortos y músculos un poco más largos. La musculatura corta de la nuca, por lo tanto la más profunda, es bastante sencilla. Tiene estos 4 músculos. Tenemos rectos, recto posterior, que más adelante estudiaremos los rectos anteriores del cuello. Estos son los rectos posteriores menores, porque son los más pequeños, y estos, a su lado, rectos posteriores mayores. El recto posterior menor, que es el superior, como veis, va desde el tubérculo posterior del atlas y llega al hueso occipital, por debajo de la línea nucal inferior. Fijaos un poco en el cráneo, la protuberancia occipital externa, pues desde la protuberancia hacia los lados hay unas líneas que se llaman líneas nucales. Las líneas nucales posteriores son estas dos, y luego tenemos unas líneas nucales más abajo que son inferiores. Bueno, pues insertan los músculos rectos posteriores menores, que son estos dos. Se originan en el tubérculo posterior del atlas y se insertan en el hueso occipital, en el cráneo, por debajo de la línea nucal inferior. Los rectos mayores, recto posterior mayor, pues es mayor porque se origina un poco más abajo, se origina en el axis, en la espinosa del axis, y sube también para buscar el cráneo. También llegan al hueso occipital. También se insertan por la línea nucal inferior, pero a ambos lados de los anteriores. Recto posterior menor, recto posterior mayor, y ahora tenemos los oblicuos. Tenemos el oblicuo menor, que como veis son laterales, van desde la transversa del atlas hasta el occipital, lateralmente a los anteriores, desde la transversa hasta el hueso occipital, y el oblicuo mayor va desde la espinosa del axis hasta la transversa del atlas, formando estas líneas los dos rectos, cubriéndolos lateralmente los dos rectos mayores y los 4 oblicuos, los dos a un lado y los otros 2 al otro. Es importante este triángulo que se forma entre los dos oblicuos y el recto mayor. Recto posterior mayor, se forma un triángulo que va a ser atravesado por un nervio que es el nervio espinal, que corresponde al segmento C1, un nervio que se llama suboccipital, y al fondo de ese triángulo nos encontramos la arteria vertebral. La arteria vertebral es esta que atraviesa los forámenes, que son los forámenes transversos que están en las vértebras cervicales, y cuando llega aquí arriba podríamos localizar esta arteria dentro del triángulo, este triángulo suboccipital. Se forma, como hemos dicho, entre los dos oblicuos y el recto mayor. Bueno, y suelo comentar unas características generales de estos músculos antes de continuar, y es que ya sabéis que desde las vértebras, cuando llegamos a la zona alta del cuello, a la unión del cuello con el cráneo, a esta zona alta del cuello, la zona de la nuca, la unión cráneo-cervical, ahí las cosas cambian un poco, porque hay una especialización tanto de huesos como de músculos para realizar un movimiento que es muy específico, que es el que realiza la cabeza sobre el tronco. Entonces, igual que teníamos dos vértebras muy especializadas que eran el atlas y el axis, pues tenemos también unos músculos que son un poquito especiales. Y bien, pues decir que la arteria vertebral que acabamos de comentar hace un momento, tras pasar por el triángulo, se introduce por el agujero magno. Es decir, se introduce en el cráneo. Bien, pues vamos a seguir y ahora vamos a ver esta imagen que estábamos viendo, en la que están representados estos músculos pequeños que acabamos de comentar, que son los más profundos. Sobre ellos, tapándolos, va a venir el siguiente plano, y el siguiente plano está formado por estos 3, pero este primero lo vamos a obviar, lo vamos a retirar porque es un músculo que es inconstante. No siempre aparece, al menos bien diferenciado, en algunos textos ni siquiera lo nombran, este epiespinoso de la cabeza, Así que bueno, nos vamos a quedar con que este plano, que es más superficial que el de los músculos cortos, estaría formado por el complexo mayor y el complexo menor. El complejo mayor es este, que resulta que es el semiespinoso de la cabeza. Cuando hablamos de los músculos transverso espinoso, dividíamos entre los rotadores, que eran los más pequeños, luego venían los multífidos, luego venían los semiespinosos, que decíamos que eran bastante grandes porque están dentro de los músculos pequeños. Como suben mucho a buscar la espinosa, que está bastante arriba, pues entonces es un músculo relativamente grande. Bueno, pues este semiespinoso de la cabeza, que correspondería a ese grupo de los transverso espinosos, lo que pasa es que en vez de ir a buscar la espinosa, que está más arriba, como ya no hay más espinosas, pues lo que hacen es llegar al hueso occipital. Se origina en las transversas, como todos los transversos espinosos, pero llega al hueso occipital y se va a insertar en el hueso occipital un poquito por encima de los anteriores, como veis, tapando la inserción de los anteriores, un poco más arriba, entre la línea nucal superior e inferior. Ahí se inserta el semiespinoso de la cabeza o complejo mayor. Luego tenemos el complejo menor, que es el longísimo de la cabeza.
También lo vimos en el vídeo anterior en los músculos largos longitudinales. El más medial era el espinoso, luego el longísimo y el más lateral el iliocostal. Pues el longísimo, hay un longísimo de la cabeza. Ese longísimo de la cabeza es el complejo menor. También se originan transversas más o menos en la unión torácica y cervical, en las primeras vértebras torácicas y en las últimas cervicales, pero este es mucho más lateralizado que el anterior es más medial, va más cercano a la línea media y el longísimo se va a lateralizar. Y en vez de al hueso occipital se va a ir a insertar a la mastoides. La mastoides ya no es hueso occipital, es hueso temporal y está detrás de la oreja, la podemos palpar detrás del pabellón auricular. Ahí se va a insertar el longísimo. Y todavía un plano más superficial, tapando a los anteriores, también a nivel del cuello y de la nuca, tenemos el músculo esplenio. Es el más superficial de todos estos, pero aún así es intrínseco. El esplenio va un poco al revés, se origina en la línea media, no en las transversas como los anteriores, sino en las espinosas, y después se abren hacia los lados, y hace esta forma tan característica del esplenio. También va a llegar en parte al hueso occipital y en parte a la mastoides. Aunque es difícil de diferenciar, se podría distinguir una parte del esplenio más caudal, más inferior, que no llega al occipital, sino que se queda en las transversas cervicales, se queda un poco más abajo y entonces se le llama esplenio del cuello. Y el otro, el que sí llega al cráneo, sería el esplenio de la cabeza. En la práctica muchas veces son difíciles de diferenciar. Bueno, y antes de terminar, vamos a comentar un poco la función de estos músculos. Como todos los que estamos viendo, son músculos bastante extensores. Extienden el cuello y por lo tanto echan la cabeza hacia atrás. Sobre todo cuando están actuando bilateralmente, cuando se contraen los de los dos lados. Para cuando se contrae solamente el de un lado, sobre todo los que se insertan en la mastoides, que hemos dicho que era el esplenio por una parte y por otra parte el longísimo, el complejo menor, sobre todo los que se insertan ahí, van a rotar la cabeza. Y en este caso van a rotar la cabeza hacia el mismo lado que el músculo que se contrae, a diferencia de los que veíamos en el vídeo anterior. El semiespinoso, como es más medial, produce menos rotación, es más extensor o en todo caso podía favorecer un poquito la inclinación lateral.